¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues soy Carlos Limber, barista del Café de la Calle, y la idea de hacer esta cápsula es con la intención de que ahora en la época de pandemia, que estamos en casita, nos podamos preparar una buena taza de café, una tacita de café rica que podamos disfrutar en compañía de alguien, algún amigo, o, bueno, en este caso de los quienes estamos en casita, pero con los elementos que hay en la casa, sin necesidad de otras cosas, o sea, de una máquina o de cosas así, algo que te puedas preparar, que suena tan sencillo, pero la verdad es un poquito complejo, porque por eso estamos aquí, para que te pueda yo pues decir qué es lo que necesitas y cuánto de café le debes de poner a tu tacita de café, como para que te salga un buen sabor ahorita. Vamos a utilizar una taza de agua con un poquito pasadita de una tacita, para una taza de café, nada más, es lo único que vamos a preparar. Desde las abuelitas nos habían dicho que había que hacer que el agua hirviera, lo poníamos en la estufa, esperamos que el agua hirviera y después le agregábamos el café. Pues eso la verdad que no es cierto, porque lo que tú debes de hacer es prepararte, agarrar el agüita fría, hervirlo con un poco de café, moverlo, o sea, hacer como una agüita de café y luego ponerlo a calentar. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esta cantidad, mira, la cantidad de café es esta, es una cucharadita de estas chiquitas, una cucharita, pero copeteadita así, y eso es todo lo que necesitas para hacerte una taza de café. Lo mueves, lo disuelves. Ya una vez que mezclamos el agua con el café, vemos aquí la cantidad de agua, ya dijimos que es una tacita, con una cucharadita de café, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, esta es la cantidad para una taza de café, para que te quede un buen cafecito. Y de una vez vamos a agregar una o dos cucharaditas de azúcar, puede ser cucharaditas, yo aquí tengo bolsitas, o puede ser espléndida de una vez, lo que vayas a necesitar de una vez. Se mueve, lo vamos a moverlo, integramos todo, café, azúcar y agua, no como nos habían enseñado que una vez que hirviera el agua había que agregar el café, sino estamos de una vez integrando todo. Nos vamos a apoyar ahorita con una estufita de estas eléctricas, porque la estufita que estamos usando antes es más como para el picnic y no nos alcanza a llegar a la fuerza que necesite. Ahora, ya la vamos a poner acá a cocer para que se cosa todo. Lo que quiero comentarles es a qué fuerza del nivel de la estufa debe de estar el café cociéndose, en el nivel máximo para que se cosa. Si no tienes, como te decía, si no tenemos una de estas ollitas, puedes usar un pocito, puedes usar algo que sea de aluminio para que se vaya cociendo uniforme. Y bien, ahorita vamos a esperar que cosa para que obtengamos una nata, que es la que estamos buscando. Aquí puedes ver, ahí ya está hecha la capa dorada encima, ya está a punto de hervir, porque el mero indicativo de que ya va a hervir es que ya hay puntitos alrededor, ya comienza a haber burbujitas alrededor, quiero decir, y ahí empieza a romper el hervor y con seguridad comienza a subir el café. Ahí va nuestro café, ¿no? Y estamos a punto, comienza a hervir, ¿no? Comienza a hervir y hace esa nata. Una vez que comience a hervir así, lo que vamos a hacer es retirarlo del agua, de la estufa, y lo volvemos a regresar otra vez, tantito, que burbujee otro poquito, unos minutitos otra vez. Y
Listo. Vamos a sacar nuestro café. Vamos a sacar nuestro café. Le vamos a hacer vamos a hacerle un meneadito. ¿Sí? Y lo vamos a dejar caer en nuestra taza. Así lo servimos. Dirán ustedes, bueno, ¿y el filtrado? ¿Y a qué hora lo vamos a filtrar? ¿O qué va a pasar? Aquí, como pueden ver, se van quedan mucho bagazo de café, todo lo que es el asiento, vaya. Y no necesitamos de ningún filtro. Es lo interesante de este método, que no vamos a necesitar ningún filtro de café. Solito el café, una vez que ya lo pusimos en la taza, que ya lo servimos, va a comenzar a sentarse el café. Va a comenzar a sentarse y hasta que vaya, solito va a ser el filtrado. ¿Qué es lo interesante de esta? Bueno, ¿qué lo hace interesante de esta taza de café? Es precisamente esos trocitos de café molido que te vas a encontrar a la hora de degustarlo, que son como tropiecitos, pero no son muchos. No vas a sentir en la boca así como que tienes demasiado polvo en la boca, no, para nada, porque el polvo va a estar en el fondo de la taza y aquí vas a poder disfrutar de tu café, de un café bien preparado, hecho de una manera, con un método bien sencillo en la casa y listo. Ahí tienes tu tacita de café para que lo puedas degustar en compañía de tu familia. No olvides que el café ya tiene azúcar, se le pone antes precisamente porque si se lo hubiéramos puesto ahorita el azúcar, ¿qué va a pasar? Lo vas a revolver, vas a mezclarlo y precisamente ahí sí ya no se va a sentar el café. ¿Por qué? Porque va a quedar disperso, entonces cuando tú lo tomes va a estar todo, vas a sentir como mucha tierra, mucho polvo en la boca. Entonces por eso es lo interesante de endulzarlo previamente para que se cosa y de una vez se integre con el café. Entonces ya puedes disfrutarlo en compañía de la familia. Ahora, antes de que se me olvide, este poquito de café que nos sobró acá, no lo vayas a tirar, vaya, ni lo vayas a poner ya en tu taza de café, porque vaya, tiene mucho, pues vas a sentir el polvo del café, el bagazo está aquí, entonces no lo has filtrado. Y yo te recomiendo que esto lo pongas, dejes que se enfríe bien, lo pongas en los cubitos donde haces los hielos, ahí pongas este asiento del cafecito, ahí lo dejes y posteriormente lo metas al refrigerador para hacer unos cubos de café. No lo vayas a tirar, deja que se enfríe y ya frío lo pones en lo de los hielos y luego lo metes en el refrigerador y ahí lo dejas durante toda la noche, y en la próxima cápsula te voy a decir para qué lo puedes utilizar. Gracias.